Vamos a nuestra primera alabanza, mis queridos hermanos, cuando allá se pase lista, que es un himno para confiar en que llegaremos a nuestra casa celestial con el Señor Jesús y diremos presente. Vamos a alabar a nuestro Dios. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alma eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y en estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Pero aquellas tinieblas en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar, y que sea pasada lista y en estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Por Jesús trabajaremos desde el alba al vislumbrar, siempre haremos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí perezca y nuestra obra se sellar, y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. A mi nombre yo feliz responderé. A Dios porque podemos encontrar consuelo en el amor de los unos para con los otros, en la intercesión, en los cantos que nos recuerdan quién es Dios y cuánto nos ama. Pero también podemos encontrar consuelo en su palabra. Es tiempo de ir a ella, reflexionar en lo que nos dice, encontrar visión de eternidad. Señor Santo, háblanos. Queremos pedir que tu palabra sea propicia a nosotros hoy, nos bendiga, nos hable, nos convierta, nos aliente, nos fortalezca lo que tengas para nosotros hoy. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Estoy seguro que puede completar conmigo usted esta frase. Cuando el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Es el título del sermón. No lo inventé yo. Está en la palabra del Señor. Son palabras escritas por el apóstol Pablo, inspirado por Dios. Pero déjeme decirle de qué se trata esto. En un culto memorial, así se llama este culto que estamos teniendo ahora, en un culto memorial, como se anuncia en la descripción del nombre, usamos la memoria. Es un memorial, usamos la memoria. Es decir, recordamos. ¿Qué recordamos? Básicamente tres cosas recordamos. Número uno, la soberanía de Dios que nos dio la vida. Número dos, recordamos la bendición de Dios sobre aquellos seres queridos que han partido a su presencia. Es decir, recordamos la gracia, la misericordia y el amor de Dios que se mostró por medio de ellos, por medio de los seres queridos que ya no están con nosotros, pero que a través de ellos Dios nos bendijo. Y número tres, recordamos lo que Dios nos enseña sobre la vida y la muerte en su palabra. Porque la muerte nos desafía a creer, a valorar lo que creemos y a vivir a plenitud. De hecho, es la muerte una de las experiencias, o tal vez la experiencia que más nos desafía a los seres humanos a creer, a analizar nuestras creencias, a reflexionar si de verdad creemos lo que decimos creer. Debo decirles que en un culto memorial se trata de Dios. Evidentemente se trata de Dios, no de nosotros, ni de nuestros seres queridos, sino de Dios. El asunto es Dios. El culto es un acto de adoración a Dios. Es un acto de gratitud a Dios. Y es un acto de peticiones a Dios de parte nuestra. Si somos cristianos y asistimos a una iglesia, tenemos bien claro estas verdades. Déjenme señalarlas aquí para que entendamos de qué se trata este culto. Nuestro ser querido que falleció está disfrutando de la vida eterna porque creyó y Dios le salvó por gracia. La gracia de Dios. Eso es una verdad que debe quedar clara aquí en este culto memorial. Nuestro ser querido disfruta de la presencia de Dios. Y en segundo lugar, no fuimos creados
para estar en esta vida terrena para siempre, sino que todos habremos de estar reunidos en la eternidad con Dios, si le entregamos nuestra vida mientras vivimos. Es decir, de eso se trata. Nuestro ser querido está con Dios y de eso se trata esta vida, de un día llegar allá. Y tercera verdad, muy importante para celebrar un culto memorial como el que estamos celebrando. Nuestras oraciones no son por aquellos que ya partieron a la vida eterna. No estamos aquí para pedir por los que fallecieron. No, porque ellos no necesitan nuestras oraciones. Tienen todo lo que les hace falta para ser felices. Y están plenos en la eternidad con Dios. Las oraciones que haremos y que hacemos y que hemos hecho en este culto son por nosotros, por los que les extrañamos y experimentamos el dolor de su ausencia. Somos nosotros los que necesitamos la oración, somos todos los que necesitamos tomar la decisión de creer en Cristo como ellos la tomaron en su momento. Y por eso, por causa de esa decisión, no estamos aquí para pedir por ellos, no les hace falta que pidamos por ellos, ya tienen toda la plenitud. La palabra dice, pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, así que vosotros mucho erráis. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Marcos 12, 26 a 27. Es decir, que el Señor nos dejó bien en claro que la muerte física no es el fin, sino el inicio de la verdadera vida. Recordemos entonces las enseñanzas de su palabra y para eso les propongo reflexionar en la experiencia de muerte de uno de los grandes héroes de la fe, Moisés. Si usted dice, bueno, si este culto tiene que ver con Dios y no con los seres queridos que murieron, ¿por qué hemos hablado de ellos, de los seres queridos? Porque hablamos de ellos y decimos las cosas que hicieron. Porque eso se puede hacer, eso hacemos toda la vida que predicamos la Biblia. Cuando predicamos la Biblia hablamos de Moisés y de David y de María y de José, ¿no es cierto? Porque eso es honrar a Dios por la obra que hizo a través de sus héroes, de sus hijos, de sus siervos. Por ejemplo, hoy lo haremos estudiaremos, reflexionaremos a través de la experiencia de Moisés, pero la experiencia de su muerte. He aquí el final del Pentateuco. ¿Qué es el Pentateuco? Los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Se atribuyen a Moisés, pero seguramente él no los escribió de puño y letra, pero posiblemente sí los produjo en el sentido de que propició que se escribieran, o ordenó que se escribieran. Digamos, así que es como el productor, ¿no?, de estos libros. La narración de este pasaje que vamos a leer es una descripción de los sucesos terrenos de los últimos días de Moisés. Repito, es una narración de los sucesos terrenos, lo que pasó con Moisés en sus últimos días en la tierra. Permítame tomar algunas de las cosas que nos dice este pasaje como figuras, como alegoría, como ejemplo de la descripción de los sucesos espirituales y eternos que estaban implicados en esto. Porque este es un suceso terreno, pero estaban implicados sucesos eternos. Le propongo que los averigüemos, que los analicemos, los procesos eternos que estaban implicados aquí. Vayamos pues al texto. Es el último pasaje de todo el Pentateuco. Las últimas palabras del Pentateuco dicen así. Subió Moisés a los campos de Moab al monte Nebeo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó. Y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron, e hicieron como Jehová mandó a Moisés.
Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Como ya dijimos, esta primera parte de la Biblia, el Pentateuco, termina precisamente con la descripción de la muerte de Moisés. He aquí las enseñanzas que quiero compartir con ustedes. En primer lugar, morir siendo discípulo de Cristo es ascender. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre de Pisga. Y sigue diciendo el pasaje, solamente mencionaré de cada pasaje que ya leímos todo completo, la parte que nos señala lo que estaba pasando terrenamente, pero que, digámoslo así, también nos ayuda a entender lo que estaba pasando espiritualmente. Hermanos y amigos, Moisés subió a un monte a morir, pero también estaba subiendo a lo trascendente, a lo eterno, a lo divino, para vivir por siempre. No descendemos a la tumba, eso solo lo hace la materia inerte. Nosotros, nuestra identidad intacta, sube, se eleva, asciende. Hay veces que decimos, y bueno, y cuando su cuerpo descendió, cuando el hermano fulano descendió, el hermano fulano no descendió. Si era un hermano en Cristo, él no descendió, él subió. Lo que descendió ahí fue solamente la materia inerte. Pero él, el hermano, nuestro ser querido, como Moisés, subió. La palabra dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Juan 5, 24 al 25. Es un gravísimo error entonces decir de alguien que falleció, pobrecito. No. Los pobrecitos somos nosotros, tal vez porque nos duele su partida. Pero quien es ascendido a los cielos es lo más bienaventurado que puede haber. Aunque cualquiera de nosotros, entre la vida y la muerte, escogeríamos sin pensarlo la vida, ¿no? Si alguien me dice, ¿quieres la vida o la muerte? Escogemos la vida. Sin embargo, debemos ser conscientes que morir como discípulos de Cristo, de acuerdo con la teología bíblica, es infinitamente superior a vivir en esta tierra. Repito, morir siendo discípulo de Cristo, de acuerdo con la teología bíblica, es infinitamente superior a vivir en esta tierra. Pablo dijo, y es lo que da nombre a este mensaje, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Seguramente nuestra visión o valoración de la vida y de la muerte se debe a que quisiéramos aprovechar el tiempo en esta tierra, ¿no? Ninguno de nosotros quiere morir porque aunque sabemos que vamos al cielo, porque hemos creído en Cristo, pero quisiéramos aprovechar lo más posible esta tierra, ¿no es cierto? Sí. Compartir el amor con nuestros seres queridos y otras cosas buenas. Y eso es válido, es cierto. Dios nos lo permite, de hecho. Pero en ocasiones, bajo circunstancias que ahora mismo no entendemos a cabalidad, seguramente por cosas que Él sabe y nosotros no, en ocasiones, el todopoderoso y soberano Dios permite que sus hijos asciendan a los cielos. Cuando nosotros, según nosotros, no debería ser, todavía no, decimos nosotros. Pero en ocasiones Dios, el soberano, así lo permite. No hay consejo que valga ante ese dolor, lo sé. No hay argumento que nos mitigue el sufrimiento de un ser querido que se nos va a la presencia del Señor, lo sé. Sin embargo, si nos aferramos a las verdades de la palabra, podremos superar las circunstancias con esperanza. Porque, hermanos míos, morir siendo discípulo de Cristo es ascender, es subir, es mejorar. Cuando hemos entregado la vida al Señor, morir es ganancia. En segundo lugar, segunda enseñanza, morir siendo discípulo de Cristo es alcanzar la meta de la vida. Mire cómo sigue diciendo el pasaje. Todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Zoar. Y le dijo, esta tierra de que te juré, y sigue hablando, y se menciona la tierra, se trata de la tierra prometida. Dios le permitió a Moisés ver la tierra prometida. No le permitió pisarla, pero sí le permitió
una vista panorámica de esa bendición. Podemos decir que le preparó el escenario y lo sentó en primera fila, en fila VIP, en la cumbre de Pisga, Monte Nebo, cumbre de Pisga. El Señor preparó a Moisés el escenario, lo sentó en un asiento VIP, en un reposet, donde tuviera una visión perfecta de la tierra prometida, para decirle a Moisés, Dios, Moisés, ahí está la tierra prometida, ahí está el pueblo a punto de cruzar. Moisés, lo logramos. Vengan esos 5 dedos. Lo logramos. Trajimos al pueblo hasta la tierra que fluye leche y miel. Aquella tierra representaba varias cosas. La tierra, para los hebreos, representa, es símbolo de algo, la provisión de Dios, el logro comunitario y la culminación de la formación de pueblo, el éxito como nación, pero también representaba la vida eterna. La tierra prometida es un símbolo de la vida eterna. Egipto representa la esclavitud al pecado. Faraón representa al diablo, por así decirlo, metafóricamente como símbolos. Moisés representa a Cristo, nuestro libertador. ¿Y qué representa la vida eterna? ¿Qué representa la tierra prometida? Ya lo anticipé. La vida eterna. La vida eterna. En la Biblia se usa la tierra prometida como figura, un tipo, un símbolo de la bendición eterna del cielo. El Señor usó ese símbolo en una de sus bienaventuranzas, ¿recuerdan? La hemos estudiado, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por herencia. O sea, recibirán éxito, bendición, plenitud. Mateo 5:5. Y es curioso, pero de Moisés se dice que era un hombre manso. Esos que reciben la tierra por heredad, de Moisés se dice que era un hombre manso. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra, Números 12:3. Podemos decir entonces que Dios le dijo a Moisés, mira Moisés, ciertamente la tierra prometida es muy linda, y si estuvieras ahí disfrutarías mucho de ella, pero te tengo una noticia, Moisés. Esa tierra no es sino un símbolo de la más grande bendición que tengo para ti y para todos los que creen en mí. Y ninguna tierra prometida en el planeta se parece ni se acerca a la bendición que les tengo preparadas. Y por cierto, Moisés, estás a punto de llegar. Ni las riberas de las islas griegas, ni el Caribe, ni Hawái se podía comparar, pero ni tantito, ni se acerca tantito a la tierra prometida que tengo para ti, Moisés, y estás cercano a llegar. 120 años tenía el amigo, y era tiempo de que fuera esa tierra prometida. Yo creo que Moisés, cuando estuvo en el monte Nebo, desde la cumbre de Pisga, no solo vio la tierra prometida, sino la tierra celestial también. Y en un abrir y cerrar de ojos, fue trasladado allá. Porque así murió Moisés, viendo la tierra prometida, que no pisaría. Y usted dice, pobre, qué dolor, ¿no? Tanto trabajar para llegar hasta allá y no le concede Dios ir a la tierra prometida. ¿Cuál? Si viendo la tierra prometida de pronto ya está viendo la tierra celestial? Si usted y yo fuéramos allá al cielo y le dijéramos, Señor, pues no seas malo, deja a Moisés bajar tantito. Moisés diría, un momento, no me molesten, aquí estoy a todo dar, que andan intercediendo por mí si estoy mejor que nunca en mi vida. Yo creo que Moisés desde los cielos, desde el monte Nebo, cumbre de Pisga, no solo contempló la tierra prometida, sino contempló la tierra celestial a la que llegó de inmediato. Y no es una locura decir eso, que estoy diciendo que pudo ver eso, porque la Biblia dice que Moisés veía, tenía visión. Les cuento, les leo, dice así, Hebreos 11, 24-27. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Moisés veía espiritualmente como usted y yo podemos ver. Y usted y yo anhelamos cosas, ¿no? Anhelamos cosas. Anhelamos alcanzar, terminar una carrera, anhelamos ver las nuevas instalaciones del templo, ese es un anhelo mío. Anhelamos ver a nuestros hijos crecer, anhelamos ver a nuestros hijos desarrollarse, darnos familia. Yo sé, y que sé que estoy causando dolor al decir esto, porque ante el asunto de que seres queridos fallecen, de repente pensamos que esos sueños no se realizarán. Hermano mío, hay sueños más altos que eso. Hay un sueño más alto que eso, que es la tierra prometida de todos nosotros. Por eso podemos
podemos decir sin temor a equivocarnos que cuando alguien que ha sido un discípulo de Cristo muere, en realidad no muere, en realidad comienza a vivir. Si es llamado por Dios a su presencia, ha alcanzado la meta de la vida. Ha alcanzado la meta de la vida. Si lo que queremos es realizarnos, si lo que queremos nuestros seres queridos que se realicen, pues cuando han creído en Cristo y Dios los llama a su presencia, se realizaron de la manera más plena, jamás imaginada. Porque el plan no era quedarse en esta experiencia terrena por siempre, sino pasar por aquí un tiempo para después descubrir a Dios, creer en Él y entregarle la vida. De eso se trata la vida. Dejar este mundo habiendo sido un discípulo de Cristo es graduarse, es conquistar la meta de la existencia, es lograr la más grande hazaña, es alcanzar la verdadera vida. Y todo eso es por gracia, no por nuestros méritos, no por nuestros hechos, no por las oraciones que otros puedan hacer por nosotros, sino es por gracia, por la gracia de Dios. Cuando hemos entregado la vida al Señor, morir es alcanzar la más alta meta. Otra enseñanza de la palabra de Dios es esta. Morir siendo discípulo de Cristo es una experiencia de encuentro divino. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Aunque ya lo leímos, tuve que leer una vez más para que descubramos una cosa muy bella. Lo que este pasaje dice es impresionantemente importante en la teología cristiana, en la historia de la fe, pero también es un texto cargado de ternura. Moisés muere lejos de su gente. No estaban con él sus seres queridos, nadie. Ni su esposa, ni sus hijos, nadie estaba con él. Nadie de su pueblo sabía su paradero, ni Josué. No encontraron su cuerpo jamás. Eso en la teología cristiana nos dice por qué. ¿Por qué fue eso? Porque Moisés era tan importante para el pueblo, su testimonio era tal, lo admiraban tanto, que si cruzaba el río a la tierra prometida y se hubiera muerto allá con ellos, de seguro lo hubieran momificado, hubieran construido un templo en su tumba, y no habría una fe cristiana el día de hoy, no, habría una religión llamada los seguidores de Moisés. Los judíos no serían seguidores de Jehová, no, serían seguidores de Moisés, porque Moisés era demasiado importante, porque Dios le había dado esa gloria, ese poder, esa dignidad. Pero en medio de esa narrativa tan trascendente que nos ayuda a entender por qué Moisés no fue encontrado, no lo sepultó su gente, porque había un peligro para la fe. Entender eso y leer este pasaje, esta narrativa, nos ayuda a encontrar una verdad que ahora nos convierte a destacar. Y déjeme decírsela. Moisés no estaba solo cuando murió. No, Señor. Dios estaba con él. Dios le había acompañado desde que estaba en el vientre de su madre. ¿Recuerdan que querían matar a todos los niños recién nacidos? Dios le cuidó en aquella canasta, que ahora se llama Moisés, es por culpa de él. Dios le cuidó en aquella canasta para que finalmente le encontrara la hija de Faraón. Dios es quien le ayudó en cada... Y ese mismo Dios estuvo con él en su muerte. Dios sí sabe dónde está sepultado el cuerpo de Moisés. De hecho, el texto dice, es muy curioso porque dice el texto: y murió ahí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle. ¿Quién? ¿Quién llevó a cabo el funeral de Moisés? Dios. Morir siendo un discípulo de Cristo no es una tragedia, es un encuentro divino que da sentido a nuestra vida y a nuestra muerte. Ninguno de los hermanos que ahora recordamos estuvo solo cuando murió. Haya sido en terapia intensiva, en casa, en donde sea que estaba nuestro hermano o hermana, nuestros seres queridos que hoy recordamos, donde quiera que hayan estado, no estaban solos. Dios estuvo con ellos. Y ahora, él o ella, nuestro ser querido, está con Dios. Cuando caminamos con Él en la vida, Él camina con nosotros en la muerte. Les cuento una historia. En la batalla de Ickerman, una guerra terrible en Europa, Francia, Inglaterra contra Rusia, en Crimea. Las guerras de Crimea se llaman. Un soldado pudo gatear hasta su tienda después de haber sido herido de muerte. Fue herido en su cuerpo por una bala y pudo gatear hasta su carpa, con su Biblia abierta. Cuando lo encontraron en su carpa,
Estaba recostado sobre su rostro, con su Biblia abierta delante de él. Su mano se había pegado rápidamente a la página por la sangre que la cubría. Es decir, su mano estaba llena de sangre, y al tocar su Biblia, las hojas de la Biblia se le pegaron a su mano. Y usted sabe, la sangre es corrosiva. Hizo que la letra de la Biblia se le pegara a la mano ahora. Y le quedaron escritas unas palabras de la Biblia en su mano por la sangre. Y así murió. Y estas eran las palabras que encontraron en su mano. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cuando hemos entregado la vida al Señor, morir es la más maravillosa experiencia. Es el más maravilloso encuentro. El encuentro de un ser humano con Dios. De un hombre, de una mujer, de un joven, de un adulto, de una anciana, de un niño con su Dios, aquel en quien creyó. Además, otra enseñanza, morir siendo discípulo de Cristo es dejar una huella que compromete a otros. No voy a leer todo el pasaje porque ya lo leímos, el que resta, pero todo el pasaje aquí habla del honor de Moisés. Nunca perdió el brillo de sus ojos, dice. 30 días le lloraron el pueblo de Israel. Pero hay algo que es muy interesante que dice, que era alguien lleno del Espíritu y preparó a otro en su lugar, a Josué. Y dice que el pueblo entero obedeció las órdenes escritas por Moisés. La ley se le atribuye a Moisés, todo el Pentateuco de que hemos hablado. Bueno, y se habla de reconocimiento de quién había sido Moisés. Es una alabanza a Dios, pero por el recuerdo de quién era Moisés. Evidentemente Moisés no pudo haber escrito la narración de su muerte. Así que alguien escribió estas cosas y se ocupó de dejarnos un reto que él mismo enfrentó. El pasaje dice, entre otras cosas, que Moisés fue un ejemplo de vida que el pueblo debía seguir. Que el pueblo obedeció las palabras que por medio de Moisés Dios les dio y que Moisés dejó un sucesor. Estas 3 cosas dice el pasaje. Tenemos que decir que cuando alguien que ha sido un discípulo del Señor Jesucristo se nos adelanta en la presencia del Señor, igualito que Moisés, nos deja un desafío. A seguir al Señor con pasión y entrega, a obedecer las palabras de Dios y a dar honor a quien se nos ha adelantado, viviendo como Dios quiere. Cuando hemos entregado la vida al Señor, morir es dejar una herencia que otros pueden recibir. Les cuento, en el año de 1900, en la ciudad de China, de Taiyunfu, la ciudad china de Taiyunfu, fueron fusilados unos misioneros y sus hijos. Ahora mismo también sigue habiendo persecución en ese país, pero en aquella época la persecución era terrible. 59 personas, todos creyentes en Jesucristo, papás e hijos, algunos bebés, fueron asesinados, fusilados por predicar el Evangelio de Jesucristo en ese país. Un estudiante chino presenció este cruel sacrificio, esa cruel ejecución, y algún tiempo después, años después, refirió el acontecimiento al doctor Gofford. Él lo escribe en uno de sus libros, y le dijo a este doctor que a él le parecía sorprendente la paz y la tranquilidad que se manifestaba en los rostros de esas víctimas. El estudiante estaba impresionado, dice, es que estaban tranquilos, llenos de paz. Aún en el preciso momento de la muerte, la sonrisa no había huido de sus labios, dijo el estudiante chino. Y además, le dijo el estudiante chino a su maestro, vi a una mujer que aún cuando recibió la bala y mientras caía, jamás soltó la mano de su hija pequeña a la que le sonreía. Después de eso también la hija falleció, igual herida por una bala, por el pelotón de fusilamiento. Y luego el estudiante le dijo a su maestro, es extraño, maestro, pero fue ese incidente y no otro el que me hizo entender la importancia de conocer a Jesucristo. Así que decidí estudiar su palabra, esa palabra que sostenía a esos misioneros, y encontré la fe y la razón por la que pudieron morir de esa manera.
Hermanos míos, cuando hemos entregado la vida al Señor, morir es compartir vida. Aquellos que se nos adelantan la presencia del Señor por su discipulado en Cristo, aun cuando son llamados por el Señor, comparten vida. En medio del dolor, en medio de su ausencia, en medio del recuerdo de quienes fueron, comparten vida. Estoy seguro que compañeros de trabajo, compañeros de estudio, familiares cercanos y lejanos de los seres queridos que ahora estamos reconociendo, habrán de creer por el testimonio de estos hermosos abuelos, abuelas, hermanos, hijos nuestros, que ahora con dolor les recordamos. Estamos seguros que semillas de vida eterna sembraron en sus huellas, en su andar por la vida. Y tal vez un día nos conceda Dios el glorioso privilegio de conocer de esos milagros. Porque cuando hemos entregado la vida al Señor, morir es compartir vida. Nuestros amados hermanos que hoy recordamos son héroes. Y con su ejemplo nos han de compartir vida hasta que les alcancemos en el cielo. Señor Santo, te doy muchas gracias, porque hoy nos permite, Señor, nos das pretexto, nos das razón para meditar, para hablar contigo, y nos permite, Señor, reconocer tu gracia, tu maravilloso poder en la vida de los hermanos que hemos mencionado. Personas lindas, hermosas. Será imposible, Señor, llenar el hueco que nos dejan, pero tu gracia y tu misericordia nos ha de ayudar a superar esta experiencia, Señor, en aprendizaje, en fe, en vigor, en crecimiento espiritual. Y sí, Señor, concédenos un día ver los frutos de su vida, incluso ver los frutos de su muerte, porque estoy seguro que algunas vidas están siendo tocadas por el testimonio de ellos. Padre Santo, pido una vez más por las familias, por los padres, las esposas, los esposos, los nietos, los hijos de estos hermanos que han partido a tu presencia. Bendice, consuela a tu iglesia. Tenemos que decir, reconozco, Señor, estamos con el corazón destrozado por lo que está pasando en este mundo, pero no estamos en desesperanza, no, Señor. Seguimos amándote, seguimos creyendo en ti y seguimos dispuestos a servirte en cada momento de nuestra vida. Y cuando nos toque a nosotros, sí, Señor, iremos como un niño chiquito que sale del kinder a los brazos de su madre o de su padre. Aquí estamos, Señor, y mientras no suceda eso, te serviremos. Lo digo en nombre de todos los aquí presentes que somos la Iglesia Bautista Orem y los que nos acompañan. Amén. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llevo a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularla, tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición. Y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada.
verdes pastos me hace descansar.